Is being recorded. Hay problemas. eh, ya lamento. eh, en la mañana, yo en la mañana y funciona bien. A esta hora deben estar más saturadas las líneas nomás. No sé si claro el mensaje. O sea, ya. Em, voy a seguir. Eh, los datos hay que entregarlos, pero como la idea es procesarlos para subirlos a la página, lo que quieren hacer es trabajar con ustedes mismos si es que se puede modificar de alguna forma, o si ustedes no tienen tiempo, nos dan los números a nosotros para armar los cuadros y los gráficos de una manera amistosa y con un mensaje claro, ¿no? Esa es un poquito la idea. Recuerden que los abstracts o sumarios de cada paper, la idea es que sirvan a- para explicar un problema, ¿no? La idea es que la gente no todos van a tener capacidad de leer un paper técnico de complejidad. Entonces, eh, ustedes en el abstract de alguna forma suman eh, los elementos importantes desde una perspectiva que lo pueda leer alguien de afuera, ¿no? Es un poco la idea. Ya, déjenme compartirles la presentación para que sigamos viendo los datos que teníamos acá. Y vamos a ver hoy día el tema del sindicalismo y la negociación colectiva. Y entonces vamos a partir mostrando eh, algunos datos. Acá está la tasa de sindicalización en Chile. Es una tasa de sindicalización que desde el año 90, en que llegó a un pic del 21 y tanto por ciento de la fuerza de trabajo asalariada, cayó, estabilizó más o menos en 14-15%, y este número ha estado subiendo marginalmente hasta el año 2012. Este cuadro que está a la derecha significa lo mismo, pero con una mirada más nueva, digamos, más reciente. Este cuadro está tomado de la boletín estadístico de la Dirección del Trabajo, que tiene bastantes,
tiene bastante información y yo les recomiendo verla, los que les estén interesados en este tema, porque la verdad es que la cantidad de datos que tienen es bastante grande. Eh, que está en 2016. Y de hecho, esa es una crítica que uno pudiera hacer en general al mundo del trabajo, porque los datos existentes son en general malos y van muy atrasados. Imagínense, estamos en el 20 y el último dato eh, 16. La verdad es que ahí hay un problema que impide una una buena apreciación de lo que está pasando en el mercado del trabajo. En este cuadro mostramos la comparación del porcentaje de la fuerza de trabajo eh, legalizada en distintos países. Y si ustedes se fijan en este cuadro, la variación porcentual en todos los países salvo Suecia, hay una caída importante. eh, el porcentaje de población sindicalizada entre el año 90 y el 2000, y eso ha continuado en los años siguientes. Es por eso que esto es importante entenderlo, porque quiere decir algo en la forma, en la sindicalización, en la forma como operan los sindicatos, en la forma como defienden sus intereses, en la forma en que afectan a otros segmentos de la sociedad. Debe estar explicando esta variación importante negativa de cobertura de la sindicalización en los países de la OCDE. La sindicalización en América Latina, también vemos que hay una caída bastante fuerte en los países. Chile es el segundo donde menos cae. Y acá hay una crítica, por ejemplo, respecto de las políticas laborales de la Constitución, que efectivamente, cuando uno mira este gráfico de mano izquierda, se ve en los primeros años de los años 90 una caída en la sindicalización, 21 al 15, 14, lo que está dicho acá, 5 de caída en la sindicalización chilena. Pero lo que vemos es que la sindicalización en el resto del mundo, América Latina, salvo Panamá, es bastante más fuerte que esa. Es decir, que es un fenómeno que excede al chileno. Que no se ve el gráfico. No había pasado, parece que... Qué raro, porque estoy compartiendo la pantalla con ustedes. ¿No se ve nada? No, ahora sí, A ver, sí, ahí sí. sí. Ya sé que puede que la conexión esté mala, entonces tengo que ir lento con la. Gracias, profe. Entonces, lo que ustedes ven acá es que la caída chilena coincide con el cuadro inicial, eh, pero es mucho más baja que ocurrió en otras partes de América Latina, y como mostré en el gráfico en el cuadro anterior, mucho más baja que la caída en la sindicalización en el resto de la región, en el resto del mundo, de hecho, en el mundo desarrollado. Entonces, cuando nos preocupamos por entender qué impacto ha tenido la institucionalidad sobre este fenómeno, tenemos que ponerlo en un contexto donde sabemos que hay un problema que excede a la realidad chilena y que está presente, como les mencionaba, eh, está presente también en el Reino Unido. Por ejemplo, la cobertura de los contratos sindicales ha caído básicamente un 20 puntos, bastante fuerte. En Japón, eh, 8 puntos, en Estados Unidos, 8 puntos. Entonces, la verdad es que se ve que hay un problema que excede al problema chileno, ¿no? Y eso es importante tenerlo en mente para entender exactamente dónde está en la fuente del problema. Déjenme mostrarles algunos gráficos que muestran algunas correlaciones. Por ejemplo, porcentaje de sindicalización que está en el eje X y con el desempleo que está en el eje Y. eh,
Y esto es interesante porque la teoría neoclásica que ustedes aprendieron lo que dice es que mientras más alto el porcentaje de sindicalización, como la visión que hay del sindicato es que promueve única y exclusivamente los intereses de sus miembros, eso lo hace a expensas de generar desempleo afuera de la empresa. Y este cuadro, de alguna forma, este grafiquito de alguna forma le pone un signo de duda, ¿no? No es demasiado claro que países con alto nivel de sindicalización tengan necesariamente niveles de desempleo más altos. De hecho, este país que está acá, que debe ser Suecia, me imagino, tiene una sindicalización o una tasa de desempleo similar a países como este, que debe ser probablemente Estados Unidos. Y entonces quiere decir que de alguna forma la organización del mercado del trabajo va más allá de solo, del solo hecho de que haya, ¿cómo se llama?, sindicalización o no. Eh, Sabemos que los países nórdicos tienen un esquema de sindicalización muy alto, como es el caso ese que debe ser Suecia o Dinamarca, eh, pero que todo se hace con un nivel de concertación social muy alto. Es decir, las reuniones, la toma de decisiones en materias importantes entre sindicatos nacionales, eh, gobierno y empresarios, eh, es una cuestión bastante potente y regular. Entonces quiere decir que a lo mejor uno puede encontrar formas de organización distintas, pero que tienen el big if de que necesita que trabajadores y empleadores estén disponibles a sentarse realmente a negociar. Eh, pero en todo caso, la sola variable sindicalización, como lo muestra este gráfico, no conlleva, no está correlacionada al menos con mayor desempleo, que es lo que sale en este gráfico. Eh, Otra cosa que es importante es la relación entre sindicalización y desigualdad. La teoría neoclásica nuevamente dice que el sindicato es un creador de desigualdad, porque sube los salarios y los beneficios que reciben sus miembros a expensas del resto. Sin embargo, los datos no muestran eso. Claro, este mundo de acá nuevamente son los países nórdicos, ¿no? Eh, si uno no los incluye, probablemente va a dominar estas otras dos tendencias que hay acá, que son más bien positivas, o a ver algo más o menos cercano a cero. Eh, pero eh, pero la idea de que el sindicato per se es un generador de desigualdad tampoco es algo que uno lo pueda descontar en forma inmediata. Ahora, el sindicato lo que hace es negociar colectivamente por sus miembros, ¿no? Pero hay países, en el caso de Chile, como les comentaba, los sindicatos son de empresas y negocian solo por sus miembros, pero hay países donde tú puedes básicamente, sin ser miembro de un sindicato, puedes pedir que algún sindicato existente te represente. Es como si hubiera sindicatos que prestan servicios a terceros. Esto es lo que de alguna forma está presente acá, porque hay países que tienen tasas de sindicalización baja, pero tasa de cobertura de la negociación colectiva muy alta. Por ejemplo, Francia está en ese caso. Francia tiene una cobertura de sindicalización muy baja, y sin embargo debe ser el tercero acá en términos de cobertura, es porque este de arriba debe tener, debe estar o antes, arriba o abajo de Alemania. Eh, pero lo que quiere decir es que tú puedes tener sindicatos que no sean tan numerosos, pero que sin embargo participan en las negociaciones colectivas de otras ramas de actividad de otras empresas, ¿no? Y entonces la cobertura de negociación colectiva es una variable distinta de tasa de sindicalización. No va de la mano.
Chile, por supuesto, que está con 17,9, la barrita roja, eh, y tiene una cobertura de negociación colectiva parecida a su tasa de sindicalización porque los sindicatos prestan servicios a que sirven. Pero países con gran cobertura de negociación colectiva pueden tener menos miembros eh, proporcionalmente. Entonces también hay que separar el problema del sindicalismo y los problemas del sindicalismo que viene a la baja con el problema de la negociación colectiva, porque hay países que han organizado la negociación colectiva de una forma distinta, permitiendo que sindicatos representen a otros trabajadores. De hecho, cuando uno mira el, la cobertura de la negociación colectiva y el coeficiente de Gini, la señal es más clara respecto del impacto, el impacto sobre la igualdad de la parte de la cobertura de negociación colectiva. Entonces tú puedes perfectamente, lo que se ve es que más alta la cobertura de la negociación colectiva a lo largo de la economía, bueno, alta es mejor es la distribución del ingreso, ¿no? Y eso es un tema importante en un país como los problemas de desigualdad sabemos que tiene. Entonces, eh, es importante mencionar ese tema. Entonces, dos temas que son distintos y hay que entenderlos bien, están relacionados, pero son distintos, que es la sindicalización y la negociación colectiva. En ¿no? la cobertura de la negociación colectiva ha seguido un poco el sindicalismo como lo mostrábamos antes, bajó en los años 90, pero en los últimos años el sindicalismo se ha recuperado y por lo mismo la negociación colectiva también ha recuperado cobertura, ¿no? Así que eso no nos debiera extrañar exactamente lo que debiera ocurrir. Les voy a mostrar enseguida unos gráficos que muestran la cantidad de trabajadores afectos y ahí vemos que hay una aceleración un poco mayor que en esto. Eh, huelgas, huelgas es el otro fenómeno que queríamos discutir en esta sesión. Entonces, las huelgas las hay de dos tipos: la huelga reglada o legal, la huelga no reglada o ilegal. Entonces, la huelga reglada, que es la línea azul, es la que sí el procedimiento establecido en la ley, eh, en el Código del Trabajo, la huelga está evidentemente autorizada eh, y te da, lo que sí dice que para poder detonar una huelga legal, tienes que haber pasado por una serie de pasos previos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la huelga legal es, en general, debe haber alguna excepción que se la podemos preguntar a Luis, pero eh, es el resultado de una negociación colectiva fallida. No llegaste a un acuerdo en la negociación colectiva, hay un fallo. Pero ese fallo puede obedecer a múltiples causas porque la negociación colectiva está arreglada también. Tú no puedes llegar y hacer una negociación colectiva, tienes que seguir un montón de pasos y tienes que someterte a una serie de reglas. Y si todo eso falla, bueno, al final hay efectivamente un, la posibilidad de declarar huelga. Hace 15 años atrás, más o menos, estas huelgas se caracterizaban porque el sindicato tenía muy poco poder. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, hasta hace, no sé, no recuerdo qué año, pero eh, la empresa podía contratar trabajadores para reemplazar a los que estaban en huelga. Y eso evidentemente que le quitaba al trabajador o al sindicato, le quitaba una fuerza de presión importante, porque si yo me pongo en huelga y simplemente me sacan a mí de esta pantalla y ponen a otro,
bueno, sería menos bueno quizás, pero, pero el asunto es que se podría dar la clase. La capacidad negociadora como huelguista es baja. Eso se abolió, debe haber, no sé bien si fue en la reforma Bachelet 2 o en la Bachelet 1, pero se abolió. Eh, pero quedó una herramienta que es que la empresa puede armar grupos negociadores distintos del sindical. Entonces hay un sindicato armado y la empresa puede armar un grupo también de trabajadores internos con los cuales puede estar negociando. Y los miembros del sindicato se podían en esa época salir de la cobertura de la negociación colectiva llevada por el sindicato y se metían a un grupo negociador. Y muchos empresarios usaban eso como una forma de debilitar el movimiento sindical porque le daban al grupo negociador ventajas que no le daban al sindicato. Y eso, la verdad, que debilita mucho al sindicato. Debilitaba mucho también al sindicalismo otra disposición que decía que una vez que el sindicato llegaba a un acuerdo con la empresa, los términos de ese acuerdo, la empresa decidía si se los hacía extensivos a los trabajadores sindicalizados en la misma empresa. Y eso nuevamente debilitaba al sindicato porque el sindicato lo que quisiera es poder en realidad representar a la totalidad de los trabajadores, pero era esa una forma en que la empresa podía diluir ese poder y negociar en la práctica directamente con los trabajadores no sindicalizados. Entonces, ha habido evidentemente en los últimos 30 años un proceso de negociación colectiva que era débil, que se ha ido fortaleciendo con los años eh, y por lo tanto hay algo ahí que ver. Acá los datos de huelgas llegan hasta el año 2015. Hay un dato inicial, hay un dato del 2016 de huelgas que muestra que cayeron un poquitito, pero no tengo claro si es que el 2017 hubo o no una mejora, porque los datos, como les decía, oficiales todavía. Así que es una lástima, pero no está. Déjenme hacer un poco de discusión más teórica respecto de los sindicatos y de la negociación colectiva. En la visión ortodoxa del sindicato, eh, neoliberal si ustedes quisieran, pero es más antigua, así que la verdad es que probablemente tiene en realidad otro nombre. Eh, en esa visión, entonces, el modelo típico, el modelo que llaman insider outsider, eh, es decir, los trabajadores miembros del sindicato son insiders, los que están afuera del sindicato, los que están afuera de la empresa, aún más son outsiders del problema. Entonces, lo que hace un sindicato en esta literatura es comportarse como un grupo de interés, y ese grupo de interés lo que trata de hacer es maximizar, si ustedes quieren, el salario de los miembros a expensas del empleo de los no sindicalizados, adentro, pero sobre todo afuera de la empresa. Esta es como la visión ortodoxa, tradicional, que ve entonces en el sindicato simplemente un grupo de poder que quiere beneficiarse, pero que desde el punto de vista social es problemático porque generan desempleo en aquellos trabajadores que no están sindicalizados. No voy a extender mucho más, me imagino que es la forma como tradicional en que esto lo en varios cursos, y entonces tenemos que tratar de avanzar un poquito. Eh, una discusión interesante sobre este tema lo plantea Ramos, profesor de la facultad, que tiene un documento de trabajo sobre este tema, que ojalá lo puedan transformar en paper, porque la verdad es que está bien interesante. Entonces, su punto de vista eh, dice, las relaciones laborales no son nunca relaciones que ocurren
en un contexto de competencia perfecta, ¿no? En un contexto de competencia perfecta, las reglas normales que tenga algún participante del mercado desaparecen porque nuevos oferentes o hay nuevos demandantes que permiten que esas rentas se disipen. Pero en el mercado del trabajo esa no es la situación. Múltiples razones, muchas asimetrías de información, muchos costos asociados de transacción, asociados a que las empresas decidan contratar o no contratar, todo asociado a esa cuestión. Eh, de manera que el mercado, en la lógica más ortodoxa, eso no funciona con la fluidez que esa visión quisiera. Entonces, lo que hay en la práctica es un rango de indeterminación en la fijación salarial. Eh, Tú sabes que quisieras trabajar, por ejemplo, ustedes salgan de la universidad, van a querer trabajar, saben que hay un cierto nivel de salario al cual ustedes aspiran, y la empresa sabe que ustedes son jóvenes y va a tratar de pagar menos, eh, y por lo tanto un rango de indeterminación. Entonces, ¿cómo se fija un precio, en este caso salario, en un contexto donde no hay un punto óptimo al cual llegar, sino que hay un rango de indeterminación? Bueno, lo que hace el sindicato es, de alguna forma, hacerse cargo de que existe ese rango de indeterminación, y lo que actúa en la práctica es organizando a los trabajadores para que en la negociación salarial ese rango de indeterminación quede evidentemente en lo más alto posible. No es que haya una lucha, una pelea las rentas, si ustedes quieren, justas que pueda tener una empresa, sino que lo que estamos hablando es de un mercado del trabajo donde se generan rentas porque el mercado del trabajo no es perfecto en la lógica, en la lógica neoclásica de la palabra, y como no es perfecto, se generan rentas que hay que distribuir. La pregunta es si uno quiere que esa renta vaya entera al empresario, entera al sindicato, de alguna forma se distribuye. Eh, lo que hace la negociación colectiva en la práctica, y debiera ser un buen régimen de negociación colectiva, es poder dar a los trabajadores herramientas con las cuales negociar con el empleador cómo distribuir esas rentas que son legítimas de redistribuir porque no corresponden una, a una, a una, no corresponden a una característica particular empresarial de la empresa, sino que en realidad a una característica del mercado del trabajo que es imperfecta. Entonces, esa es la visión del rol que juega el sindicato y la negociación colectiva, que también fue conceptualizada por Albert Hirschman. Hablaba básicamente de hay dos ajustes en la economía, pero en particular en el mercado del trabajo, que es el ajuste por salida o exit y el ajuste por voz. Entonces, en el ajuste por salida, eh, el ajuste por salida es el ajuste donde simplemente hay algo que a ti como empresario no te gusta y tú rompes la relación, en este caso laboral, que no te gusta. O tú eres trabajador y nuevamente también tienes algo que no te gusta en la empresa y tú rompes la relación con esa empresa. Entonces, quien es víctima de esa ruptura no tiene en principio claridad sobre las razones que motivaron la ruptura, y por lo tanto no tiene claridad si es que la persona se fue producto de que los salarios por ejemplo, que los salarios que ofrece una empresa son bajos,
o porque había una queja respecto de cómo funcionaba jerárquicamente la empresa, o porque había abuso o cualquier otra cosa. Entonces, lo que dice Hirschman es que una alternativa a la forma de ajuste del mercado vía salida es lo que él denominó voz y lealtad, ¿no? Que es decir, que es generar condiciones para que la voz, en este caso de los trabajadores, pueda colaborar no solo a negociar mejor los términos salariales, como lo conversábamos recién, sino que en general también que la empresa pueda recolectar esa información para efectos de ser incluso más productiva que antes, ¿ah? Entonces, la voz de los trabajadores es algo que se canaliza a través del sindicato y se estructura a través de la negociación colectiva, y eso tiene el potencial de beneficiar tanto a la empresa como al trabajador. Por ejemplo, en el caso de coronavirus ahora, va a ser interesante como ejercicio, como experimento natural, ver si las empresas que mejor se desempeñan son aquellas que tienen mejores relaciones con sus sindicatos. Uno podría pensar que ellos así, por ejemplo, lo que hizo LATAM recién iniciado la crisis, es que, y mucho antes de que el gobierno decidiera hacer nada, decidió reducir eh, los salarios de todos los trabajadores y supongo también de la alta dirección, me imagino que debe ser natural, pero no conozco eso, la verdad es que habría que verificarlo, en un 50%, ¿no? El costo laboral, el costo operativo de los pilotos, azafatas, mecánicos, es bien alto en una empresa como la TAM. Y entonces ellos hicieron una conversación con los trabajadores y eso les permitió enfrentar eventualmente de mejor forma una crisis como el coronavirus. Esto tiene que ver con que los contratos laborales son imperfectos. Entonces, no hay ningún contrato laboral que pueda cubrir todos los espacios imaginables y todos los escenarios imaginables de cosas. Eh, entonces las circunstancias van cambiando y muchas veces se requiere interpretar a la luz del contrato existente cómo adaptarse mejor a esta situación. Eh, bueno, y esa adaptación, si uno deja al empleador solamente, bueno, puede ser súper eh, arbitrario, puede prestarse para mucho conflicto. Entonces, lo que permite la existencia de un sindicato eh, es poder entonces renegociar contratos previos o acuerdos previos para poder adaptarse mejor a las circunstancias actuales. Entonces, el sindicato también tiene esta virtud potencial que es facilitar la adaptación de la empresa a situaciones que son eventualmente poco predecibles al inicio o sea, cuando se firma el contrato, ¿no? Cuando el último contrato laboral de LAN era inimaginable una cosa como la que ha pasado en los últimos 2 meses. Y por lo tanto, la idea de poder utilizar la capacidad negociadora del sindicato, hablar con la administración y resolver rápidamente cómo enfrentar la situación en el interés de todos, es un ejemplo de una reacción y de un rol potente que pueden tener los sindicatos en el funcionamiento de las empresas. Es decir, el sindicato y la empresa no tienen por naturaleza eh, objetivos distintos. Claro, cuando se juntan en la negociación colectiva, los objetivos sí son distintos porque están discutiendo sobre cómo repartirse esa renta que proviene del hecho de que la competencia en el mercado laboral es imperfecta. Entonces, en ese sentido, sí tienen objetivos diversos. Pero una vez que ese conflicto se zanjó y que uno dice ya de esa renta cuánto va a los trabajadores y cuánto va a la empresa, una vez que eso se zanjó, les toca a la empresa enfrentar un shock grande como este del coronavirus. Entonces, ambos tienen la misma interés, que es salvar la empresa porque todos trabajan ahí. Entonces,
el sindicato tiene esta potencialidad que es importante de tener en cuenta. Déjenme, eh, salvo que alguien tuviera un comentario sobre este tema, quisiera decir algo. Profe, yo tenía una pregunta respecto a la titularidad sindical que estaba hablando hace un rato igual. ¿Ya? Em, la, la negociación colectiva, también podemos hablar de negociación colectiva en el caso donde hay un grupo negociador y un sindicato que ambos están tratando de, o sea, que ambos están en conflicto o ambos buscan representar a los trabajadores en un conflicto con la empresa. Es un poquito convencional la respuesta, pero yo te diría que sí. De hecho, hay un gráfico más adelante que muestra cómo eran los participantes no sé si lo puse en realidad, pero lo tengo, pues lo vi hoy día en la mañana, eh, donde digamos, originalmente había tres grupos negociadores potenciales, ¿no? Uno era el sindicato, luego estaban los grupos negociadores, y hay un tercero que existía antes, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y eso se entendía que era negociación colectiva, eh, pero efectivamente con grupos negociadores por el lado. Lo que pasa es que el grupo negociador debilita mucho al sindicato. Entonces es una negociación colectiva, pero donde el sindicato tiene menos poder de negociación que si no estuviera ese grupo negociador. No sé si está el gráfico más adelante, se lo voy a si no lo vemos, se lo subo después para que lo vean. Ya, déjenme hablarle un poquitito de Francia. Francia es un país que es interesante porque de los países desarrollados comparte con Chile un montón de características, ¿eh? Bueno, una que el Estado chileno de alguna forma fue inspirado, por no decir copiado, del Estado francés por Revolución Francesa. Ustedes saben que la independencia de América se ocurrió, entre comillas, gracias a la invasión de España por Francia. Entonces, los revolucionarios criollos se basaron mucho en el código napoleónico y en la estructura francesa política para desarrollar, establecer, digamos, la República Chilena. Entonces hay muchos temas parecidos. Entonces les quiero mostrar esto que proviene de un trabajo de estos dos autores, Jean Algan y Pierre Cabuc, eh, que van a mostrar eh, cómo se relaciona el problema de la sindicalización y la negociación colectiva con la confianza. Entonces, lo primero, ustedes ven acá nuevamente que en el caso francés, eh, en la posguerra, estos números que están acá, en la posguerra, hubo una caída en la sindicalización importante, una cierta estabilización durante los años 60, 70, digamos, hay como dos periodos, pero supongamos que es uno solo, pero claramente desde el año 79 en adelante, o sea, desde que llega al mundo en plenitud el poder neoliberal con el triunfo de Thatcher y de Reagan en Inglaterra y Estados Unidos respectivamente, en Francia también se produce una crisis del sindicalismo. Y esto empezó a darse durante los años 70, 80. Acá había un gobierno socialista, el gobierno de Mitterrand. Era un gobierno socialista que duró hasta por acá, más o menos yo estaba ahí hasta por aquí, llegó, hasta el 94. Luego se han sucedido un montón de gobiernos de derecha y otros socialistas, y hoy día estamos con Macron, ¿no? Eh, pero ustedes ven que la historia de la sindicalización en Francia es una historia también de un declive, ¿no? Y esta es parte de lo que yo creo que hay que tratar de entender bien. ¿Qué pasa en el poder de los sindicatos que ha venido cayendo en este sentido de forma tan importante? Ahora, lo que dice Cabuc es que hay una correlación positiva entre
eh, la tasa de sindicalización y la confianza. Y este es un fenómeno que hay que tratar de entender porque en la lógica de la Constitución o en la lógica del contrato social, eh, hemos visto que la confianza es un problema en Chile, que la sindicalización también es un problema en Chile, y por lo tanto, Chile en este grafiquito está bien, ahí está México, de hecho. No está Chile en este gráfico, está México, está Francia, pero Chile seguramente debe estar por acá, incluso quizás un poquitito más abajo. Entonces, esto quiere decir que por supuesto que no estoy hablando de ninguna correlación acá. Yo no sé si es que la, si la mayor confianza genera un aumento en la sindicalización o la sindicalización colabora con que haya mayor confianza. Eso creo que habría que debatirlo más, pero lo que sí quiero decir es que hay una correlación claramente positiva y si ustedes lo ven, es bastante fuerte, no es muy dudoso que esa correlación existe, solo que no conocemos bien la causalidad. Eh, Otra cosa que es interesante es cómo la sindicalización está correlacionada negativamente con el salario mínimo legal. Entonces, la historia que van a contar Algan y Kayuk es que está puesta ahí, pero básicamente quiere decir con lo siguiente. eh, Esta es la historia que es su explicación final, ¿ah? No necesariamente la mía, pero es la que ellos dicen. Lo que ellos dicen es que cuando el sindicalismo opera bien, y bien quiere decir un sindicalismo muy como constructivo con el funcionamiento de las empresas y y donde la influencia política externa es baja. Entonces, ese sindicalismo promueve la confianza eh, y esos países funcionan mejor. Entonces, en la práctica, uno logra como el buen equilibrio, o sea, uno puede avanzar hacia tener un sindicalismo fuerte que porque hace reclamos justos y dentro efectivamente del espacio de lo posible, entonces eso promueve la confianza, promueve el compromiso de las partes y por lo tanto un funcionamiento de las empresas y de la economía mejor. Eh, y precisamente esto es interesante porque si es que uno logra hacer que la negociación colectiva funcione mejor y que por lo tanto, y sea más amplia, esté más expandida por la sociedad, que la fijación salarial sea una fijación salarial más justa, o sea, que ese espacio de determinación se, 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 se reparta de una manera más justa, entonces hay menos necesidad de intervención del Estado a través de leyes de salario mínimo. Entonces, un mono que es interesante para poder discutir qué queremos hacer con negociación colectiva, qué queremos hacer con intervenciones como por ejemplo salario mínimo, qué queremos hacer con negociación colectiva y qué rol juega la confianza en todo esto. Lo que dice entonces Algan y Cahuc para el caso francés, pero yo creo que más o menos se aplica al caso chileno, es que el carácter extremadamente conflictivo de las relaciones laborales en Francia hay huelga todos los días prácticamente, eh, por ese carácter conflictivo, de alguna forma, no zanja nunca de manera adecuada cómo se reparte la torta entre ese rango de indeterminación entre empresas y trabajadores. De tal suerte que el Estado se ve obligado, en cierta forma, se ve compelido a recurrir a instrumentos que son gruesos, como por ejemplo el salario mínimo, eh, para zanjar ese conflicto. Pero el precio que se paga es que como es una medida gruesa, el salario mínimo es una medida gruesa, no da cuenta de las generalidades, no da cuenta
de que hay algunas empresas que podrían pagar más que el mínimo, como lo descubrimos ahora cuando Andrónico Lucy de la noche a la mañana, después del estallido social, dijo que nadie en su empresa iba a ganar menos de 500.000 pesos. Entonces quiere decir que que era posibilidad, era posible pagar más. Pero si hay un salario mínimo que está mucho más abajo, la verdad es que muchas empresas encuentran que ese es el precio que hay que pagar como mínimo, ¿no? Eh, entonces, cuando se produce esa tensión, esa falta de diálogo social productivo, el Estado interviene. El Estado se mete, por ejemplo, fijando leyes de salario mínimo. El Estado se mete, por ejemplo, fijando los términos de las negociaciones colectivas. Por ejemplo, en Chile, tú no puedes negociar lo que tú quieras. Por ejemplo, si una empresa quisiera proponerle a sus trabajadores, dejemos una vez por semana en que trabajemos todos desde su casa por Zoom o por Webex, eso no cabe dentro de la negociación colectiva. En la negociación colectiva lo que se discuten son salarios y beneficios, pero no condiciones laborales. O al menos eso era así hasta hace 2 años. Eh, y eso entonces es una tontera, porque lo que uno quisiera es que en realidad, si es que hay un poder de negociación más o menos homogéneo, uno pudiera decirle, bueno, dejemos que cada empresa resuelva su problema de la mejor manera. Hay empresarios que van a querer subir sueldos, otros que van a querer hacer otras cosas, dar beneficios por otros lados, por distintas razones. Entonces, cuando el Estado se ve, eh, y cuando el Estado entonces a, a- a intervenir, eh, entonces, entonces se llama, interviene, pero en forma amplia, gruesa, que no se fija en las diferencias. Eh, por supuesto, puede ser, por ejemplo, para una mujer que tiene niños chicos, un papá que tiene niños chicos, y que tiene alguna necesidad de pasar tiempo en su casa, la posibilidad de hacer trabajo remoto puede ser un beneficio. ¿Mm? No a todo el mundo le acomoda tener que ir a la oficina. Si tú pierdes 3 horas al día, por ejemplo, para llegar a tu pega, y ahorrar esas 3 horas quedando en tu casa ¿cómo se llama? Y tener vida familia, es algo que puede entender como un beneficio. Ahora, nuevamente, esta no es una regla general, y por eso que estoy partiendo de que cuando tú permites que la negociación colectiva ocupe muchas dimensiones, entonces cada uno verá cómo se organiza. A lo mejor hay empresas, por ejemplo, no sé, en la minería probablemente no vas a poder hacer trabajo remoto. En la minería tú tienes que estar en la mina, tienes que manejar el camión o manejar la máquina, y por lo tanto no tienes posibilidad de hacer trabajo remoto, pero muchos otros puede ser. Por ejemplo, yo, a mí me dicen, haz tus clases remotamente, a lo mejor voy a decir que sí, a lo mejor es bueno. Eh, entonces, cuando tú permites que haya un sindicato que participe en la negociación, y esa negociación tiene muchos ámbitos de discusión, entonces tú puedes, esto es un principio económico básico, dos personas que negocian sobre algo, de condiciones y con libertad, entonces debieran llegar a un acuerdo que les sea mutuamente constructivo. Entonces acá el sindicato representando a sus trabajadores y el gerente representando a los accionistas podrían perfectamente llegar a acuerdos que eran útiles para ambos, ¿no? En distintas direcciones. Eso es básicamente lo que dice acá. Entonces, el orgánica es que no resuelven el problema, pero sí lo constatan bien para el caso francés. Entonces, relaciones laborales muy conflictivas, tanto por el lado empresarial como por el lado sindical. Esto no le estoy echando la culpa a uno en particular, pero son relaciones muy conflictivas que hacen que las negociaciones colectivas terminen en general en huelga, donde haya poco un margen de acuerdo. Por lo
tanto, el Estado trata de resolver esa situación interviniendo. Pero cuando interviene, lo hace a tabla y eso le vale a empresas tecnológicas de última generación, a almacencitos en distintas partes y todos se rigen por las mismas reglas. Entonces, es un problema y lo menciona entonces Caduc y al gran necesidad de tener sindicatos más la discusión es sobre el sindicalismo, así que hablan desde esa perspectiva, que estén menos intervenidos políticamente y donde haya una actitud más, en realidad, concertar condiciones para las empresas sean. Decíamos que el sindicato, la sindicalización eh, no está correlacionada con a nivel nacional. Y eso tampoco lo explica la teoría neoclásica. La explicación la dan estos cientistas políticos que son Paul Pearson y Steve Hacker, eh, que es que el sindicato juega un rol nacional con, eh, que solo negociar con la empresa. El sindicato tiene una voz pública, en particular si es que forma parte de agrupaciones más grandes, es decir, de confederaciones. Entonces, lo que hace el sindicato en la práctica es llevar a la esfera pública, eh, es decir, afuera de la empresa, la voz de la clase media. Ese es básicamente que hace Pearson y Hacker. La voz de la clase media es eh, genuinamente llevada a la pública por el sindicato. Porque los partidos políticos tienen que representar a la clase media, pero tienen que atraer a los donantes que son de clases altas y tienen que representar a trabajadores que son de sectores más cosmopolitas, por ejemplo, que los trabajadores financieros en Estados Unidos o en Inglaterra. Entonces, lo que dicen es que el debilitamiento de los sindicatos, que como vemos en este cuadro, ya lo habíamos mostrado antes, pero como vemos en este cuadro, la tasa de sindicalización en el sector privado norteamericano ha seguido la misma suerte que la francesa, ha venido cayendo de una forma muy brutal. No así en el sector público, pero sí en el sector manufacturero. Si ustedes se fijan, esta es la misma historia chilena, ¿no? Lo que hay en Chile es un sindicalismo muy fuerte en el sector público, es el principal eh, componente de la CUT, pero la sindicalización del sector privado en Chile ha disminuido, como pasó en Francia, como pasa acá en Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, lo que Hacker y Pearson es que esta reducción en el poder de los sindicatos tiene como correlato la clase media menos representación política y por lo tanto tiene efectivamente impacto sobre cómo se hacen las leyes, cuáles son las preocupaciones de las leyes. Por ejemplo, si se va a hacer una reducción de impuestos que le gusta tanto a los gringos, bueno, es más fácil, digamos, hay poder para oponerse a leyes que disminuyan los impuestos a los más ricos y eso es básicamente la historia que cuenta Hacker y Pearson. Entonces yo creo que desde el punto de vista económico es interesante preguntarse qué tiene el sindicalismo que, que ha disminuido tanto su prestigio, su cobertura y su influencia. Y entonces hay algunas explicaciones por el lado económico. Una tiene que ver con el progreso técnico, ¿no? Y la desindustrialización que ese progreso técnico ha traído. Eh, Porque el progreso técnico lo que hace es que ahorra trabajo, pero sobre todo ahorra trabajo del proletario. Hace que al facilitar la mecanización de la actividad productiva, eh, el trabajador proletario fue perdiendo
su inserción en el mundo industrial de Estados Unidos y en Europa, y pasado por el obrero calificado que no tiene necesariamente los mismos intereses que el trabajador proletario. Y por lo tanto, dicen ellos, eso ha de alguna forma reducido el interés el del obrero calificado de pertenecer al menos a los sindicatos que anteriormente eran más bien de obreros. Eso uno ve claramente, por ejemplo, en el caso de la eh, aun cuando todo el mundo puede estar en el mismo sindicato, hay un sindicato de pilotos que son, bueno, los que manejan el avión y son los que tienen más poder. Hay otros sindicatos que son de personal de vuelo, qué sé yo, las azafatas, los cargos, y hay un tercero que son los mecánicos. Entonces, esa segregación de alguna forma refleja que hay intereses distintos y por lo tanto eso debilita la capacidad de los sindicatos. Esto tiene que ver en parte con un fenómeno de desindustrialización y las economías europeas y norteamericanas también esa desindustrialización se ha hecho en favor de la expansión de la economía de los servicios. Y en principio se tiene la impresión de que el trabajador del sector servicios tiene menores condiciones eh, para pertenecer a sindicatos. El servicio está más, trabaja un poco más aislado eventualmente que su contraparte. Cuando uno estaba en una fábrica, antes los trabajadores estaban todos en el mismo espacio. ¿Por qué? Bueno, porque tenían que manejar la máquina, tenían que apretar el botón, mover la palanca, no sé, hacer algo. Pero el trabajador de servicio es un trabajador que puede estar mucho más descentralizado. Entonces tú puedes tener, qué sé yo, trabajadores del líder que están en un supermercado, pero resulta que hay 180 supermercados. Entonces la capacidad organizativa de los trabajadores del sector servicio es un poco más reducida y eso puede haber también influenciado en la caída en las demandas de servicios sindicales. Otra cosa, evidentemente, tiene que ver con la globalización, porque en la medida que la actividad económica ha trasladado hacia Asia, lo que ha hecho es que le ha puesto una presión a la baja a las demandas en Occidente. ¿Y por qué? Porque, bueno, en Asia los derechos laborales son menos respetados. Y por lo tanto, eh, claro, una empresa tiene una alternativa a instalar una fábrica en Francia, la conflictividad laboral de la que hablábamos, con los riesgos efectivos de huelga, eh, o llevarlo a China, donde no hay huelga. Si aparece una huelga, inmediatamente se encargan las autoridades de reprimirla. Y entonces, evidentemente que el costo laboral es más bajo en esta medida que el que uno puede en Europa, en Francia o en Alemania, ¿no? Entonces, esa globalización ha debilitado también a los grandes datos de los sectores industriales, porque los sectores industriales están desplazando capacidad productiva hacia Asia, donde no hay derechos laborales, los salarios son bajísimos y por lo tanto el costo lo han pagado los trabajadores los trabajadores que previamente estaban sindicalizados en el mundo occidental. Y es difícil que uno no crea que esto no tiene algo que ver con el incremento del populismo también en América del Norte y en Europa, ¿no? De alguna forma va a haber algún lazo ahí que una de estos dos fenómenos que ustedes pueden seguramente. Eh, Entonces, esto evidentemente que tiene límites, porque, por ejemplo, hay empresas que necesitan un nivel de capital humano, de formación, de capacitación muy alto, y por lo tanto lo que uno ve, si ustedes en los productos Apple dicen diseñado en California, producido en China. Lo que quiere decir que ellos han tratado de que el conocimiento, que la parte
sofisticación, donde se requiere capital humano más especializado, más capacitado, eso se haga en Estados Unidos, pero dejan la parte del ensamblaje a los chinos o a los mexicanos, porque en México toda la integración que tiene con la economía norteamericana es básicamente la misma. Los norteamericanos diseñan y los mexicanos ensamblan, ¿no? Esto quiere decir que la globalización eh, ha mantenido en cierta forma la demanda por capital humano calificado en los países occidentales, ha disminuido la demanda por trabajo no calificado. Por lo tanto, esto tiene implicaciones no solo sobre la sindicalización, que es lo que estamos viendo, sino que también sobre la distribución del ingreso. Eh, Hay otra discusión también sobre cómo los países hacen para copiar versus para innovar o copiar, digamos, ¿no? Eh, y entonces en los países donde el capital humano es menos calificado, están en buena posición para copiar porque lo hacen con menos conflicto y en forma barata, pero no están tan calificados para desarrollar, para innovar, para crear, ¿no? Eh, y China siempre en esta dimensión es una excepción, eh, y no tengo una buena explicación para eso, la verdad no lo tengo. Eh, pero una cosa que es interesante constatar es que en los países donde uno no tiene ninguna duda que son países democráticos, en todos esos países siempre hay sindicatos fuertes. Y de hecho, una prueba de que la democracia funciona mal es que los sindicatos son débiles, ¿no? Uno puede tener poco sindicalismo, por ejemplo, en Francia, como les mostraba, el sindicalismo es bajo, pero la cobertura de la negociación colectiva es muy alta. Entonces, uno no puede decir, este argumento no se aplica a Francia. Francia tiene sindicatos poco numerosos, pero muy poderosos porque negocian por mucha gente y tienen una voz pública muy fuerte. Pero en países donde los sindicatos son abiertamente reprimidos o son, ¿cómo se llama? Juguetes del gobierno, bueno, claramente hay un problema democrático. Así que una forma indirecta de ver cuán vigorosa, cuán sana está funcionando una democracia, es cuestión de ver los sindicatos y ver qué es lo que hacen. Eso también, desde la perspectiva de la discusión constitucional, es una mirada que hay que perder, que no hay que perder. ¿Mm? No, 10 minutitos menos, 9. Eh, ¿Alguien tiene comentarios, preguntas? Eh, Tengo una consulta. diga. ¿Cuál es el rol de la Constitución en todo esto? Porque si bien nos dio un panorama general de cómo están los sindicatos tanto en Chile como a nivel mundial, esto yo no sé, hablo de la ignorancia, entonces no sé si qué tanto tiene que indagar en la Constitución o son ya más leyes y normas que vienen como en el proceso de después de una Constitución. Ya, muy buena pregunta. Es el tipo de cosas que queremos que nos queden claras con José Luis el lunes, ¿no? En general, lo que hacen las constituciones es no entrar a este nivel de detalle. Yo he considerado importante organizar el curso de esta forma, es porque de todas formas, para discutir
las pocas referencias que en la Constitución aparezcan respecto respecto del trabajo, hay que entender el contexto económico verdadero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir derecho al trabajo? Las constituciones en general tienden a consagrar o el derecho al trabajo en la mayor parte de los casos o la libertad de trabajo. Así que, digamos que yo te dijera, vamos a ocupar esta fórmula de la libertad de trabajo, pero la vamos a aplicar lo vamos a poner de una forma como muy fuerte, ¿ya? Que el fraseo diga, por ejemplo, que cualquier chileno siempre y en todo momento absolutamente libre de trabajar si lo quiere. ¿Ya? Es una frase bien fuerte, pero eso lo podría decir la Constitución. Entonces, lo que va a ocurrir es que después van a haber una discusión sobre el Código del Trabajo, que no es parte de la Constitución, está fuera, está en el ámbito de las leyes. Y entonces alguien va a hablar de huelga. Entonces, claro, los tipos te van a decir, si tú adhieres a un sindicato, eres libre de parar si es que tu representante así lo dice. Pero ¿qué pasa con el trabajador que no está en el sindicato? Y ese trabajador que no está en el sindicato quiere trabajar. Bueno, la Constitución diría en ese caso que tiene todo el derecho a trabajar. Entonces, por ejemplo, los sindicatos no pueden bloquear faenas, los sindicatos no podrían impedir por alguna forma que el trabajo se lleve a cabo. Los sindicatos probablemente tendrían que negociar esto que también existe hoy día en Chile, que es esta idea de los derechos mínimos, ¿no? Para las empresas críticas, los sindicatos tienen que proveer derechos mínimos, cosa que aquellas personas que tienen derecho a trabajar, pero que no pueden hacerlo porque el sindicato, no sé, eh, contempla, por ejemplo, el caso de los pilotos, ¿no? Si el sindicato de pilotos se va a huelga, pero existe esa libertad a ultranza de trabajar de las azafatas y los mecánicos, entonces ese sindicato de pilotos va a tener que acordar con la empresa probablemente servicios mínimos, de tal forma que aquellos que tienen derecho a trabajar pero no lo pueden hacer porque no están en la huelga, puedan ejercer ese derecho, que es, bueno, en el caso de la azafata, subirse a un avión y llegar a salvo al destino y volver al punto original. Entonces, lo que es importante es que nosotros entendamos cómo funciona el mercado laboral, que, qué quiere decir, qué rol pueden jugar los sindicatos, cuáles son los riesgos, eh, lo que sea, de tal forma que cuando las pocas referencias que estén en la Constitución, uno tenga claridad sobre qué significa cada palabra, porque cada una de esas palabras luego va a ser interpretada para definir los temas específicos. Mm. Entonces, por eso que no es fácil, en la Constitución al final nos vamos con la discusión de propiedad, ¿no? Las discusiones de propiedad desde el punto de vista económico son enormes, son en muchas dimensiones, y sí, lo que algunas constituciones discuten del tema de propiedad es chiquitito. Por ejemplo, la Constitución francesa dice la propiedad es inviolable salvo que una ley diga que es útil para el bien común, en cuyo caso deberá procederse a una indemnización previa. Punto. Eso es lo que dicen, y Alemania igual, lo que dice Japón es lo mismo. Entonces, la frase es muy chiquitita, las implicancias son enormes. Entonces, para que esa frase chiquitita no deje la escoba, tienes que conocer bien, por ejemplo, en este caso, los distintos tipos de propiedad. Tienes que ver, ¿qué vamos a ver nosotros? Es ver a qué tipos de bienes se puede aplicar el régimen de propiedad privada, en qué casos va a haber problemas, porque si me
escritura de ese párrafo, bueno, puedo dejar la escoba en la economía, ¿no? Entonces, eso nos va a pasar. La Constitución, bueno, tu pregunta, Alfredo, gracias. Eh, la Constitución tiene mandato genérico, pero para que ese mandato genérico no deje la escoba, tú tienes que tener mucho conocimiento de a qué se le para respetar su funcionamiento interno, por así decirlo. ¿Alguien tiene comentarios, preguntas? Ya, así, así entonces nos vemos el lunes con José Luis. Le subimos al Drive el paper de José Luis, que se lo mandamos también personalmente a los miembros del grupito que va a trabajar de trabajo. Eh, yo lo leí recién, este trabajo, y la verdad es que creo que es muy bueno. José Luis conoce bien la economía, conoce bien el derecho, y por lo tanto parte de las dudas tuyas, Alfredo, de alguna forma van a quedar, pueden quedar mejor explicadas incluso en el trabajo de José. Así que los insto a que aprovechen este fin de semana largo y solitario para echarle una mirada. Bien, nos vemos entonces. Que estén muy bien.